Desde el inicio del nuevo milenio, se descifra el plan genético de vida humana. Pero aún se desconocen las funciones y los orígenes de muchos genes. Los escépticos temen a los científicos sin escrúpulos, que podrían crear niños maravillosos clonados que podrían ordenarse en un catálogo. Pero los genetistas están seguros de que el conocimiento es suficiente para una revolución en la historia de la medicina. En la antigüedad, la gente relacionaba la evolución de la vida con el árbol de la vida. Una cosa está clara: mientras sigas leyendo solo los libros de historia de las grandes editoriales o basando tus opiniones en lo aprendido en centros de adoctrinamiento como los colegios o universidades, tu visión de la historia será la que la élite promueva a fin de conseguir sus objetivos, entre los cuales se encuentra el de mantenerte en una parcial, casi total ignorancia. Con todo lo que avanzamos en cuanto a ciencia, costó muchísimo tiempo. Recién en 1590, dos constructores holandeses de gafas, Hans Janssen y su hijo Zacarías, construyeron un aparato con lentes de aumento que permitía ver los objetos más pequeños. A esto se refería al microscopio, y fue hasta 1677 que descubrieron la existencia del esperma. Y hasta 1875 son prácticamente 285 años en saber cómo funcionaba la fertilización, la biología, la vida en sí. Pero hay algo que no cuadra, y no entra en estos 2024 años, sino más de 6000 años, que una cultura ya sabía todo esto antes de Cristo, para poner una fecha aproximada. Es uno de los artefactos antiguos más enigmáticos que se han podido encontrar en América del Sur. Es el llamado disco genético. Esta reliquia está hecha en su totalidad de una piedra negra llamada lidita, que se forma únicamente en el fondo marino. En sus dos caras tiene grabados que describen el asombroso conocimiento de nuestros antepasados. La reliquia única está hecha de piedra negra y mide unos 22 centímetros de diámetro. Pesa unos 2 kilos. El objeto ha sido examinado en el Museo de Historia Natural de Viena, Austria. No estaba hecho de materiales artificiales como el cemento, sino de lidita, una roca sedimentaria marina que se forma en las profundidades del mar. El artefacto fue descubierto en el territorio de Colombia y recibió el nombre de disco genético. Los resultados de estos estudios fechan a esta pieza arqueológica en la época de la prehistoria, casi 6000 años atrás, y posiblemente pertenezca a la cultura muisca, lo que convierte a este artefacto antiguo en una pieza sorprendente, intrigante, por el significado de sus grabados. El Dr. Vera Hammer, experto en piedras preciosas y minerales, analizó el enigmático objeto. Los símbolos del disco son muy impresionantes. Ambos lados del disco están cubiertos de ilustraciones del desarrollo fetal intrauterino en todas las etapas. Los primeros estudios embriológicos que se registraron se encuentran en los libros de Hipócrates de Cos, considerado por muchos como el padre de la medicina. Entonces, ¿cómo es posible que en 6000 años antes ya hayan adquirido estos conocimientos, si aún no se sabía nada? Además, una gran cantidad de información sobre la genética humana está colgada en el exterior del disco. Lo extraño es que esta información no se puede ver a simple vista, sino con un microscopio u otro instrumento óptico avanzado. El nivel actual de conocimiento de la humanidad no permite tal posibilidad, lo que induce un cierto aura de misterio sobre cómo obtener la información por parte de una cultura que no contaba con la tecnología para acceder a dicha información. El profesor colombiano Jaime Gutiérrez Lega ha estado recolectando objetos antiguos inexplicables durante años.
La mayoría de los artefactos de su colección se han descubierto en exploraciones de la casi inaccesible región de Tsutatausa, en la provincia de Cundinamarca. Son piedras con ilustraciones de personas, animales y símbolos e inscripciones desconcertantes en un idioma desconocido. Las principales exhibiciones de la colección del profesor son el disco genético, entre otras posesiones, hecho de liditas, una piedra extraída por primera vez en Lidia, un antiguo país en la parte occidental de Malasia. La piedra es similar al granito en cuanto a dureza, pero también procesa una estructura en capas junto con la dureza, lo que hace que sea muy difícil trabajar con ella. La piedra también se conoce como darlinguita, radiolarita y basanita, y tiene un color brillante. Desde la antigüedad se ha utilizado para la fabricación de joyas y mosaicos, pero cortar algo debería haber sido imposible con las herramientas que poseían los humanos hace 6000 años. El problema proviene de su estructura en capas, porque se romperá automáticamente al entrar en contacto con los incisivos. Y aún así, el disco genético está hecho de este material, y los dibujos en él se parecen más a una impresión que a una talla. Parece que cuando se trató el mineral, se utilizó una técnica desconocida para nosotros. También se encontró artefactos muy inusuales que contribuyen a la gigantesca incógnita. La pieza que vemos es un cuchillo tallado, representando su forma a una mujer y a un niño unidos por el cordón umbilical a lo largo del mango, lo cual hace pensar que fue usado para cortar el cordón cuando una mujer daba a luz. Después tenemos un instrumento como una cuchara o espátula, que parece haber sido usado para ayudar en los nacimientos de niños. En el revés del instrumento hay una cavidad en donde solo se puede poner el dedo pulgar de la mano, de tal manera que solo usando las manos y sin ejercer fuerza podía utilizarse, evitando posibles daños en la cabeza del feto. Seguidamente tenemos una serie de instrumentos también hechos todos de lidita, que parece ser todos concebidos para ser usados en la medicina, y me da la impresión a mí que, para ser más precisos, se utilizaban para realizar cirugías. Nótese la perfección con la que están hechas a pesar del tamaño y de la dureza del material. Después de ser examinados en un laboratorio de Austria, por quien sería considerado el experto más calificado en estos temas, su declaración al investigador Klaus Dona fue la siguiente: "No puedo decirte cómo fueron hechas, ni quiénes la hicieron. La única cosa que puedo decirte en relación al mismo material hoy en día es que no podemos hacer los mismos instrumentos". Otro misterio es el lugar donde se descubrió la piedra. El profesor Lega lo descubrió en posesión de un ciudadano local, quien afirmó haber encontrado el disco de piedra con las inscripciones en un lugar de la ciudad de Tsutatausa. Sin embargo, algunos investigadores creen que el disco podría haber sido de la rara colección del padre Carlos Crespi, un misionero que trabajó en Ecuador a mediados del siglo XX. El padre Crespi compró objetos antiguos de los ciudadanos locales, que encontraron en campos o selvas, desde cerámica de los incas hasta tablas de piedra. Las imágenes que se pueden ver en el disco genético describen con sorprendente exactitud el desarrollo embrionario intrauterino. ¿Acaso sus creadores formaban parte de una antigua civilización oculta con grandes conocimientos procedentes de fuentes superiores? En la parte izquierda del disco, un dibujo claro de espermatozoides, sin espermatozoides, y al lado uno con espermatozoides. El autor probablemente quería ilustrar el nacimiento de la semilla masculina. Para que conste, ya dije más adelante, los espermatozoides no fueron descubiertos hasta 1677, pero las ilustraciones del disco
prueban que hubo presencia de tal conocimiento en la antigüedad, y en la posición de la una en punto se pueden ver varios espermatozoides completamente formados. Junto a él hay un dibujo desconcertante. Los científicos aún no han llegado a una conclusión sobre lo que significa. Alrededor de la posición de las 3 en punto hay imágenes de un hombre y una mujer y un niño, un feto en varias etapas de desarrollo, que terminan en la formación de un bebé. Se ve ilustrada en la parte superior del lado opuesto del disco. El dibujo muestra la evolución de la vida intrauterina, y en la región de las 6 en punto, un hombre y una mujer se ilustran una vez más. Un estudio determinó que realmente existen ilustraciones de las etapas básicas del desarrollo de un feto humano, y se pueden identificar fácilmente. Del otro lado contiene diseños de peces, ranas y serpientes, figuras abstractas y lo que parece ser la ilustración de un padre y un hijo. De igual forma, se resaltan detalles muy específicos sobre el proceso evolutivo. Sin embargo, según la historia, recién en 1859 Charles Darwin publicaba su libro El origen de las especies. Además de sus tallados, lo que más asombra es lo que representa allí, como una prueba de que la historia como la conocemos hoy en día puede ser muy distinta a lo que antecede al punto cronológico actual de la humanidad. Hay muchas preguntas intrigantes sobre el disco genético. Antes de llegar a una conclusión sobre el antiguo artefacto, el disco se ha utilizado en numerosas charlas y ponencias sobre los misterios sin resolver, que dice que aún en la actualidad con nuestra tecnología no es posible reproducir exactamente el mismo objeto y que pudo hacer que sus creadores lo llevaran a cabo. ¿Estaríamos ante una civilización extremadamente inteligente y superior que se perdió hace miles de años? ¿O ante una civilización proveniente de otro planeta? Porque aún no hay explicación alguna para este fenomenal artefacto, encima encontrado en el continente nuevo. No fue en Egipto, no fue en China y no fue en Grecia. Civilizaciones de grandes pensadores y creadores. Lo que hace aún más grande la pregunta que todos tenemos: ¿quiénes los crearon?